Hace muchísimo tiempo no grababa un podcast y con esta maravillosa persona que estoy hoy, que es con Vilma, que nos conocemos desde hace relativamente poco tiempo, hemos tardado también unas cuantas semanas en poder coordinarnos para poder estar el día de hoy. Y resulta que ayer teníamos agendado grabar, pero por cosas de mi salud, pues no pudimos grabarlo, pero estuvimos charlando. Y gracias a esa charla inspiradora, a través de una frase que me removió lo más grande, yo le propuse a Vilma cambiar el tema del podcast de hoy, porque dijo una frase que ella dijo, yo elegí ser feliz. Y a mí eso me removió demasiado. Así que hoy, aquí en compañía de Vilma, que es facilitadora, es terapeuta, ella ahora se va a presentar de la mejor manera posible de qué manera ella acompaña a las personas, porque prefiero que lo hagas tú, Vilma. Entonces hoy vamos a Ok. hablar de cómo elegir ser felices cada día que amanece. Vilma, ¿cómo estás? Hola Sandra, qué gusto estar contigo nuevamente. A todas las personas que están con nosotros, gracias por aceptarnos en su corazón y por permitirse estos espacios, estar en estos espacios que de una u otra forma, así sea una palabra, una frase, llegan al corazón y nos hacen empezar a entender que la vida puede ser diferente a lo que la estamos viviendo en el momento. Muchas gracias. Y bueno, Sandra, pues aquí estoy dispuesta, con mucho amor, mucha tranquilidad para que nos dirijamos a todas estas personas hermosas que están viéndonos hoy. Bueno, para ya darle inicio al tema y también para que hagas una pequeña presentación tuya, Vilma, eh, ¿cómo es eso de elegir vivir en felicidad? ¿Y tú cómo contribuyes desde tu labor profesional a que otras personas aprendan a elegir más la felicidad? Bueno, Sandra, como te contaba ayer, pues he pasado también por situaciones y momentos donde he tenido muchos conflictos, muchas angustias, muchas ganas de seguir haciendo lo que estaba haciendo. Venía de un matrimonio donde pues económicamente estaba bien, súper bien, lo que llamamos en lo cotidiano, ¿cierto? Tener y poseer. Y me separo y quedo pues con una hija y con esa carga de seguir mostrándole al mundo que tenía, ¿no? Me dispongo a hacer muchas cosas, a trabajar. Logré tener una empresa muy grande de peluches, de muñecos de felpa, y trabajaba casi las 24 horas del día hasta que un día, estando en ese momento, sentí un impulso y me llevó a un espejo y me miré en ese espejo. Y mirándome en ese espejo, pues Dios me iluminó y me hice la pregunta, ¿qué es de mi vida? ¿Qué ha pasado con todos los sueños que tenía hasta ese momento de mi vida? Y en ese momento decidí ser feliz y decidí ser feliz con lo que me llegara, ¿cierto? Entonces tenía momentos en que no tenía un peso y era feliz. Yo le decía a Sandra ayer, era feliz y soy feliz hasta viendo pasar una mosca, porque yo veo las moscas y entonces uno las espanta, ellas se van, ¿cierto? Pero vuelven a coger su camino. Y entonces ahí me preguntaban nosotros por qué los humanos, los seres humanos que tenemos un raciocinio, nos quedamos atrapados en querer demostrarle a los demás quiénes somos. Y en ese momento tomé la decisión de ser feliz y he sido feliz hasta el día de hoy. Esto no quiere decir que no haya tenido subidas y bajadas y momentos donde me centro y pienso, todo lo que he hecho hasta hoy ha estado bien y lo reflexiono y lo miro y en muchas ocasiones vuelvo y digo, sí, ha estado bien. Y hay veces me he dicho, no, hay que
encauzar, ¿cierto? Algo de la vida para que siga fluyendo como el agua. Tú ves, vas a un río y ves el agua y el agua se encuentra un obstáculo, pues ella no se queda ahí estancada, ella hace todas las curvas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a mirar en la vida, que nuestra vida viene cargada de muchas cosas de nuestros antepasados, sí, de nuestra niñez, sí, pero ¿cómo nos queremos quedar? Si nos queremos quedar ahí en ese estanco o decidimos dar un salto, ¿no? Un salto cuántico, un salto de amor, de amor para nosotros, porque también en esta experiencia humana que vivimos todos nosotros, hay códigos, ¿cierto? Y hay códigos donde nos dicen, tú tienes que a los 20 años tener que, a los 23 años tener que, y nos van, como nos van enmarcando, ¿no? Es tener casa, carro, profesión, porque si no, eres un fracasado, ¿cierto? Te decía también ayer que ahora me doy cuenta que yo he sido una rebelde con el sistema. Y al ser una rebelde con el sistema, pues hice cosas que para el cotidiano y para el mundo no eran las correctas, ¿no? Como trabajar y durar en una empresa y pensionarme y trabajar por una pensión y estarme 30 años ahí, trabajar para tener una casa, trabajar para tener esto, Sí, yo no hice nada de eso, nada de eso. Y ahora sé que fue la mejor decisión de mi vida porque disfruté la vida, disfruté de mis hijas y confié tanto en Dios que nunca me faltó absolutamente nada. En mi Dios, ¿no? Cada uno con su Dios, pero en mi Dios que todos los días me da lo que necesito. Muchas veces, Sandra, te lo contaba ayer, sí, me acostaba sin tener para comer al otro día, soltaba, no tengo para comer, mañana será otro día y a ese mañana me levantaba y nunca nos acostamos con mis hijas sin comer o sin las necesidades, sin suplir nuestras necesidades básicas. Entonces, en ese entendimiento, he venido en un proceso hace 18 años aproximadamente, empecé un proceso de empezar a conocerme más profundo, ¿no? A saber quién soy yo cada día quién soy yo, porque lo importante es que cada día nosotros seamos mejor personas a nuestra manera, ¿sí? Sin importar lo que digan los demás, porque de pronto para mí ser mejor persona es estar en silencio, ¿m? Y para otros ser mejor, estar en silencio les parece no está bien, porque queremos que converse, pero también el silencio nos enseña a escuchar, a escuchar al otro, a tener compasión con el otro, a saber que detrás de la otra persona hay una historia que cuenta sus dolores, ¿cierto? Y que desde ahí yo empiezo a mirar a la otra con amor y con compasión. Wow, qué bonito eso que nos compartes. Y ayer en nuestra charla también, Vilma, me pareció maravilloso cómo pasaste de empezar con una ingeniería que por circunstancias de la vida no concluiste, pero 8 semestres es un montón de años. A muy avanzada edad empezaste trabajo social y de ahí tienes una cantidad de conocimientos en diversas terapias. Sí. ¿Cómo ese elegir tuyo de elegir la felicidad te condujo a todo este camino profesional? Bueno, pues yo te contaba ayer un poco, Sandra, sí que de Dios siempre me ha dado todo, siempre me lo ha dado. Yo termino mi bachillerato en un colegio interna en La Vega, Cundinamarca, que por cierto ese colegio me hizo feliz y es mi felicidad, creo que desde ahí la tengo mucho más clara. Fue un colegio donde yo pude ser, ¿sí? Pude ser la adolescente
que podía saltar, gritar, tenía pues, era un colegio mixto, vivíamos hombres y mujeres, por lo general todas teníamos un hermano allá, yo tenía mi hermano que es mayor a mí un año, y era un grupo de hermanos, pero que hicimos una gran familia. Entonces, el estar en ese colegio me dio la libertad de poder ser. Me acuerdo una vez mi mamá me preguntó qué quería estudiar y yo le dije, no, yo quiero caminar el mundo, ¿cierto? Pero pues en esa época, les estoy hablando de 1975, pues caminar el mundo no es como caminarlo ahora, ¿vale? Entonces, bueno, resulta que entré a trabajar a una empresa, pues yo hacía un bachillerato básico y entré a trabajar, no sabía manejar la máquina, entonces duré 2 días o 3 días y ya va para afuera. Entonces alguien le dijo a mi mamá, no, tiene que poner a la chica a estudiar secretariado ejecutivo, en esa época eso era lo máximo. Y sí, mi mamá me puso allá estando estudiando, conoció a una chica y esa chica iba a presentarse a tránsito y transporte y me invitó a que me presentara y ella me iba contando en el camino que en tránsito no recibían sino mujeres altas, que ta, ta, y ta, ta, ta. Entonces sí, yo fui, me senté y estando sentada ahí en un sillón llegó un señor ya de avanzada edad, se sentó conmigo y nos pusimos a hablar. Y hablamos y él me pregunta que por qué no me presento. Le digo, no, porque aquí no reciben sino mujeres altas y soy pequeña. Bueno, y seguimos hablando con el señor. Al rato el señor entra y cuando menos me llaman. Me llaman, él entró y al rato me dicen que venga, yo voy y me hacen pruebas. Y ahí me hicieron un poco de pruebas, me preguntaron cosas y todo, y cuando vamos a mirar los resultados, mi amiga, que era alta, que era hermosa, no entró y entro yo. Entonces Dios desde ahí empieza a hablarme, ¿no? Yo salgo y me ponen en una vía de Bogotá a dar vía, y llega un señor un día y me dice que si por favor le dejo parquear su carro, y le digo que sí, pero que no se demore. Y sin embargo, yo le puse un recibo de otra parte que había hecho. Y bueno, se va el señor. mm, Qué pena, entró una llamada, Sandra, espera, porque un momentico se puede parar. Ay, un segundo, No bueno, te preocupes que un yo luego en segundo. edición, cuando edite, yo quito esta parte, tranqui. Vale. Entonces, ya, ya Está me vuelvo a desactivada tu conectar. ¿Y qué, cámara. qué pasó? Ya, ya un segundito porque aquí. Mm, ya, ahora sí, 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 perfecto. volvemos. Sí, sí. Vale. Entonces llega el señor y al otro día llega el señor y me pregunta que si estoy estudiando. Le digo que no, pues porque los recursos económicos en mi casa no son los suficientes pues para entrar a la universidad. Y me dijo, ¿quieres estudiar ingeniería civil? Yo no sabía que era ingeniería civil, le dije que sí, lo confieso. En esa época no se hablaba mucho de esas cosas, sino de derecho, medicina y con ingeniería no entraban en mi cabeza. Entonces le dije que bueno, y me da un papel, y a los 8 días voy a la universidad y ya entro a estudiar ingeniería civil. Entro a estudiar ingeniería civil, hago 8 semestres, pero a los 8 semestres, pues fue cuando tuve conflictos, me separé de que era mi esposo, y bueno, un poco de situaciones que ahí se presentaron, y entonces, pues paré la carrera y la dejé ahí. Seguí la vida caminando. Mi mamá era modista y siempre me quiso enseñar el arte y yo le decía que no porque yo no quería estar sentada en una máquina. Pero la vida y el destino me llevaron a estudiar diseño de modas. Es mi primer formación. Entonces ya con la separación y con todo esto que me pasó, yo quedé sin trabajo porque renuncié a tránsito, quedé sin estudio porque me salí de la universidad y quedé con una hija en una situación económica
terrible. Sin embargo, pues mi mamá en ese momento le ayudaba a una sobrina mía a hacer muñecos de peluche y me dijo, hija, ¿por qué no haces muñecos? Yo, no, mamá, eso no me gusta. Pues pruébelo. Y cuando yo pruebo a hacer un muñeco, veo que mis manos tenían todo el arte y toda la belleza para las manualidades. Y me hice unos muñecos súper espectaculares. Entonces, estando con mi fábrica de muñecos, se empezaron a vestir los muñecos y pensaba que vestir los muñecos era muy fácil y no. Y mi mamá ya estaba muy grande y ya había dejado hace mucho tiempo la costura, entonces como que le decía y no lograba. Entonces un día le dije, mamá, voy a estudiar diseño de modas. Me dijo, hágale. Y me voy a estudio diseño de modas. Ya pues estudié, tuve la fábrica, después tuve una empresa de diseño de modas, hasta que el diseño con la llegada de la ropa china empezó a caer, a caer. Y entonces pues ya a buscar otras formas de vivir. En ese momento mi mamá fallece y para mí fue súper duro porque yo lo único que viví separada de mi mamá fueron los 6 años de bachillerato y los, digamos, 2, 3 años que estuve con mi ex esposo. Y ya entonces mamá muere y yo caigo en un dolor muy profundo y no sé cómo una señora que hasta en este momento de mi vida, no sé dónde la conocí, me llama y me dice, Vilma, ¿usted le gustaría entrar a trabajar con el concejal fulano de tal en el en el Senado? Perdón, en el consejo, dictando cursos de diseño. Le dije, listo. Entonces, mira cómo Dios ha puesto en mi camino muchas personas y muchas cosas, ¿no? Y entro a dictar en diseño de modas con ese concejal por todo Bogotá. En ese enseñar logré en una de las localidades poder reunir mujeres en torno de las máquinas, porque mis máquinas parecían de juguetes, las llevaba donde las necesitara. Parecía un par de aretes como si no pesaran. Yo las llevaba y las ponía aquí, las llevaba y las ponía allí, porque sí me encantó. Mi idea era poder congregar mujeres en torno de las máquinas. Entonces, bueno, allá en una localidad de aquí de Bogotá, eh, de las que con las clasificaciones que hay, era estrato 2 que para mí son muy fuertes esas estratificaciones, pero allá logré unir a mujeres que jamás en su vida habían recibido un dinero por su labor, porque siempre se habían dedicado al hogar y que era el esposo el que les daba y entonces ellas eran sumisas a eso. Y logré colocarlas al torno de las máquinas y funcionaban mientras yo estaba. Cuando yo no estaba, no funcionaban. Entonces me empiezo a preguntar, ¿qué me falta? Y en esa parte de preguntarme y preguntarme, llego donde una amiga y me dice, ¿y por qué no estudia trabajo social? Y llego y le comento ya a mi hija mayor nacida, está en la universidad, ya termina carrera, ya había terminado carrera, y le digo, y me dice, pues sí, mamá. Entonces me pongo a buscar trabajo social, sí, trabajo social, y no, mi hija o sea, es especialista en resolución de conflictos, entonces ella es periodista y viajaba a muchas partes donde en ese momento pasaban muchas violaciones de derechos humanos a hacer reportajes. Y un día ella se va para el Chocó a un reportaje y yo me quedo pues aquí en mi casa. Y cuando ella llega me dice, mamá, te encontré una universidad donde dictan trabajo social virtual. Yo le dije, yo también, hija, encontré. Y pues resulta, Sandra, que era la misma. Me La misma encanta, me universidad, encanta. era la misma universidad. Entonces, enseguida, pues esperando que mi hija, la menor, decidiera que iba a estudiar,
y porque pues yo decía, si va a estudiar una carrera, digamos, tradicional, yo quiero que salga de la misma universidad que salió mi hija, y pues esa universidad es costosa, entonces pues voy a esperar. Mi hija menor también desde pequeña pues tenía dos potencialidades que siempre se las estuve apoyando, que era la danza y, y administración de empresas. Cuando ya sucedió que yo encuentro la universidad, ella ya también termina bachillerato y pues ella mira y dice, me voy por danza. Con tan gran suerte yo, que ella me dio permiso también y me dio la facilidad, porque ella dijo danza y en la única parte que daban era en una universidad pública que se llama la Distrital. Ella entra a la Distrital y yo con los recursos puedo entrar a la carrera. Termino carrera al tiempo con mi hija. Ella se gradúa en junio y yo me gradúo en agosto. Entonces, yo en cada camino mío, en cada paso que doy, veo a Dios, a mi Dios, a ese ser grande que guía mi vida cada día, a ese ser grande que muchas veces, por estar en estas angustias de la vida del cotidiano y de cumplir lo que no debemos cumplir, sino lo que nos imponen, todos esos patrones, se nos va perdiendo. ¿Mm? Pero cuando los empezamos a ver, uno dice, uy, esto es algo que está, que es, ¿sí? Que es solamente entregarme a vivir a la voluntad, porque también el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, ¿no? Es igual que el tiempo del alma. El tiempo del alma es diferente al tiempo que nos marcan para cumplir cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues así termino carrera. Y estando yo en la carrera, le digo a mis profesoras que por favor me inviten a conferencias porque el diseño de modas es una carrera de mucho silencio. Entonces yo me la pasaba todo el tiempo, que fueron muchos años, en mi casa, muy callada, patronando y haciendo lo que tenía que hacer. Entonces sí, un día una profe me invita a una conferencia. Y yo llego a la conferencia y cuando se termina la conferencia le digo, yo quiero estar ahí. Ese es mi camino. Era una conferencia de duelos. Yo quiero estar ahí. Y ahí empieza mi proceso de empezar a poseer, a empezar a formar y a meter como más herramientas en mí para poder estar al servicio. También con la claridad de que yo quería estar en el servicio. O sea, que yo todo lo que iba a hacer a partir de ese momento era para estar al servicio, a estar al servicio de mis hermanos, ¿sí? De mis hermanos, porque si nos vemos, todos somos hermanos, de una forma, blancos, afros, indígenas, todos somos hermanos, porque somos seres humanos. Y desde ahí partamos que todos somos una misma comunión. Entonces, ahí dije, yo quiero estar y ahí empieza mi camino, en este caminar del alma, digo yo. Este es mi camino. Vilma, un matiz súper importante y es, compártenos a qué edad tú empezaste tus estudios en trabajo social, porque siento que es muy inspirador para la gente que dice, no, es que ya es muy tarde, es que ya se me pasó el tren. Me da una cosa cuando escucho a la gente decir, ya se me pasó el tren, porque el tren nunca se le pasa a uno, independientemente de la edad que tenga. Y Vilma, ¿cuáles son esos otros estudios que has hecho que te permiten estar al servicio? Por favor. Bueno, pues les comparto que empecé a estudiar el trabajo social a los 50 años, ¿cierto? Y salgo de trabajo social con la claridad de que no iba a ejercer el trabajo social empleada y cuando menos llego al Congreso de la República.
Llegó al Congreso de la República, hice una especialización, hice una maestría, o sea, en esos estudios académicos, digamos, puedo decirte que los terminé a los 60 años. Y claro, yo, o sea, nunca me imaginé estar empleada en un estamento menos público y menos ese estamento, ¿vale? Mm, entonces yo sí comparto que jamás, jamás, o sea, hasta el último día que tengamos estos ojos abiertos y estemos en el mundo, podemos aprender y podemos realizar los sueños que en un momento dejamos estancados por cumplir con el deber cuando nos hacemos padres. ¿Mm? Porque cuando nos hacemos padres, asumimos una responsabilidad de traer seres al mundo, ¿cierto? Y que esos seres al mundo lleguen de una manera lo mejor posible para ofrecer también, ofrecerse al mundo. Entonces yo empiezo trabajo social a los 51 años, o sea que los termino, digamos que mi estudio mmm, académico lo termino a los 60 años, ¿vale? Pero en medio ya de ahí empiezo mi proceso de empezar a estudiar, porque como les contaba, yo ahí veo una conferencia que digo, ahí quiero estar. Eso es mi claridad. Entonces empiezo a estudiar psicogenealogía, que se refiere al estudio del árbol genealógico, y empiezo a profundizar en ella y de ahí parto para una escuela que se llamaba Transformación Humana que había en Colombia, que en este momento ya no está, que fue una escuela que también me permitió ser ya grande, o sea, ser y vivir en mi verdad, en lo que yo quería, en lo que yo era. Y ahí estudié Gestalt y estudié constelaciones y antes había estudiado psicotarot. Entonces, pues he estudiado psicogenealogía, psicotarot, Gestalt, constelaciones familiares. em, Después estudié registros akáshicos, numerología, y bueno, yo siento, o es mi sentir, que en este camino de uno al servicio no acabamos de completar como la satisfacción de seguirnos nutriendo para poder entregar, porque entre más nutridos estemos nosotros de conocimientos, más podemos tejer con la persona que llega a nuestro camino para poderlos acompañar. Y yo, Sandra, mire, si algo sé y algo a mí, bueno, cuento otro poquito de mi camino después de todo esto. El año pasado mi alma decidió hacer lo que no hizo cuando pequeña, que era caminar el mundo, y me voy a un país donde la única que tenía en ese momento era mi hija, porque mi hija menor se ganó una beca y ella es maestra en danza y decidió irse por flamenco. Entonces se gana una beca y se va para España, a Sevilla. Y yo, bueno, mi alma un día dijo, vamos para Sevilla y parto con la única persona conocida allá, mi hija. Parto para Sevilla y dije, me voy 3 meses. Y en ese como transitar, ¿cierto? De la decisión y de irme, empiezo a preguntarle a mi alma, y bueno, ¿y qué voy a hacer yo allá 3 meses? ¿Sí? Porque mi hija está en lo suyo, yo soy una mamá tengo muy claro que los hijos vuelan y ella está construyendo su nido y yo, ¿qué voy a hacer allá? Y un día me llega a la cabeza un voluntariado, ¿cierto? Digo, bueno, un voluntariado, empiezo a buscar desde aquí un voluntariado, pero pues para mí manejar las redes no es tan fácil.
no lo encontré. Yo llego a España los primeros 15 días que a conocer, que por aquí, que por allá, caminaba sola, hay veces con mi hija, hay veces sola, hay veces con mi hija, pero se me había perdido eso que llevaba, ¿no? Un voluntariado. Un día salgo de la casa y yo siempre antes de salir de la casa hago unos rituales y me paro en una esquina a hacer mi ritual antes de seguir caminando. Y en ese momento se me acerca un señor y me pregunta por una dirección, por dónde podía tomar un autobús que lo llevara a cierto lugar. Yo volteo y le digo, no, no conozco, yo soy turista y no conozco. Y estábamos en esa conversación los dos cuando viene otro señor y yo lo veo y le pregunto, le digo, ay, mire, por favor, ¿sabe dónde él puede tomar este bus? Entonces él le explicó y le dije, ah, bueno, ahí sí yo sé llegar. Entonces nos empiezo a caminar con el señor llevaba 7 años que había perdido su visión y en un momento le digo que si lo puedo tomar de su brazo para poderlo guiar. Me dijo que sí y nos vamos en la conversación y cuando llegamos a la estación él me invita a que me vaya con él, que el bus juntos nos sirve, que él me gasta el pasaje, y bueno, y nos fuimos. Y entonces yo en el autobús le pregunto que si él, que si allá donde él asiste no hay voluntarios, no hay alguien que los acompañe. Dijo, sí hay asistentes, pero son muy pocos. Entonces le dije, yo quiero hacer un voluntariado. Y le conté, estoy de turista, voy a estar 3 meses, quiero hacer un voluntariado. Entonces él me da un serie de nombres, le digo, espera un momentico y empiezo yo a anotar, ¿no? Papelito y lápiz, te anoto. Y entonces empiezo a llamar y no me podía encontrar. Y un día caminando con mi hija íbamos por una calle que se llama ya en Sevilla, calle Feria, y entonces veo una puerta abierta. Y entonces le digo a mi hija que pasemos a mirar, y yo paso y miro esa puerta con tanta gana que dijera fundación, porque era lo que quería. Pero la puerta decía asociación, y yo no sabía que era una asociación. Entonces me quedé mirando, pasé al ladito que había una cartelera a ver qué decía la cartelera, e igual, no entendí, no decía nada. Y en ese momento mi hija viene y me dice, mamá, mira, allí hay una librería y hace conversatorios, y a ti que te gusta estar en conversatorios, ¿por qué no miras a ver si te puedes unir para que hagas algo mientras estás acá? Le dije, bueno, yo estando ahí, estábamos esperando que la persona se desocupara para preguntarle cuando llega un hombre y me coge de mi brazo y lo volteo a mirar y me dice, ¿qué tanto mirabas allá con tanta gana? Entonces yo le cuento, eso sí, porque no soy tímida. Entonces le digo, mira, yo soy de Colombia, estoy aquí durante 3 meses, quiero hacer un voluntariado, mi formación base en Colombia es trabajo social y me gustaría hacer un voluntariado. Entonces él me dice, véngase el viernes, que el viernes las puertas están abiertas para todo el mundo. Yo no le pregunté ni de qué se trataba, ni abiertas para qué, nada. El viernes, eso sí, temprano llegué, no, yo tengo que llegar porque me perdía muchísimo. No, tengo que llegar, irme temprano para llegar temprano y poder estar. Y además él me dijo, y viene una colombiana. Y yo pensé que era que iba a dar una conferencia. Bien, listo. Entonces me voy el viernes, llego temprano y lo único que sí le dije al señor en un momento, y bueno, ¿y por quién pregunto? Me dijo, por Joaquín. Le dije, ah, bueno. Entonces, llego el viernes temprano y cuando me hago así para mirar y preguntarlo, él también se asoma. Entonces, hola, viniste, yo sí, ahí ya estaba, entramos, conversamos, yo ahí no sabía de qué se trataba, nada. Y me dice que le hable de mí, entonces empiezo a contarle, pues que aquí me he formado como trabajadora social y que tengo unas formaciones para hacer acompañamientos, que es a lo que me dedico, a acompañar procesos de autoconocimiento y autodesarrollo. Entonces yo le eché mi carreta, le eché todo mi cuento
Y entonces me dijo, ven para arriba y me subo con él. ¿A dónde? No sabía. Lo único que yo ya, muchos hombres, me subo confiando, porque yo sabía en ese momento que Dios estaba conmigo y que podía confiar. Y bueno, entonces así llego a un voluntariado allá en España. Entro a dos fundaciones a hacer voluntariados, acompañando también a hombres que estaban en proceso de desintoxicación de adicciones. Y, y bueno, pues ese es mi camino, es un camino que lo he caminado confiando en Dios, es una vida mía que la he llevado confiando en Dios y sabiendo que Él siempre está a mi lado y que nunca en Dios y en la Virgen me llevan siempre de su mano y mi camino ha sido eso. Y ahora, Sandra, en la actualidad, pues ya llevo también una experiencia profunda de acompañar a personas en, en este caminar, ¿no? Acompaño trabajando desde el niño interior, porque para mí es muy importante sanar el niño interior y de ahí pues hago procesos y acompaño a personas en situación de adicciones, acompaño a personas en pareja, he acompañado a adolescentes, también dándoles como esa mirada que la vida la elegimos cada día y cada momento. Entonces, pues estoy ahí para el servicio de las personas que deseen que yo las acompañe, que podamos fortalecernos como comunidad y como sociedad. Y estoy al servicio para todos los que deseen mi acompañamiento desde el amor, ¿vale? Vilma, si nos puedes dar un ejemplo o dos ejemplos o los que quieras, muy concretos de qué tipo de acompañamiento. Es decir, llega una persona a tu vida con determinado problema, determinado conflicto emocional. ¿Qué haces y cómo de esa persona que llega en el punto A la acompañas al punto B? ¿Cuál es su transformación? Vale, pues yo les puedo, así de una persona muy recién, una chica que llegó a mí con un diagnóstico de bipolaridad y bueno, empezamos a trabajar su bipolaridad, a mirar su otra yo, ¿no? Pero la miró desde una mirada amorosa y sabiendo que es cómo le integro a mí, ¿cierto? Cómo le integro y cómo ella hace parte de mí y que me ha protegido. Entonces, pues primero trabajé con ella de forma virtual, ella vive en España. Cuando llegó, trabajamos de forma virtual, hicimos un proceso virtual donde la acompañé a empezar a amar su otra parte, ¿no? Y ya después que estuve en España, pues la acompañé allá tejiendo diferentes técnicas, ¿cierto? De acompañamiento. Pues en ese tejer, pues hice constelaciones familiares con ella, tejimos en comunicación no violenta, cómo se aprendía a decir bonito y hablarse bonito, tejimos psicogenealogía, porque pues nos fuimos a su árbol a mirar qué pasaba ahí, darnos cuenta y a tomar a mamá y a papá. Para mí es súper importante tomar a los padres tal y como son, como llegaron, porque nosotros, ella entendió en una visualización que hicimos, cómo ella, su alma, antes de llegar a este planeta, a este tiempo, escogió a esos dos papás, ¿cierto? Y cuando ella ve que ella escoge a sus padres y que ella llega a este planeta por medio y es canal su mamá para traerla, empieza a tomar a su mamá. Entonces, para, ese
ese acompañamiento para mí ha sido, ¡wow! O sea, cuando ella, el 28 de diciembre estando allá, hicimos un movimiento donde, pues, agradecer este año, sí, su proceso, y cuando ella agradece todo lo que pudo, cómo se pudo ver, cómo se puede contemplar, cómo se puede abrazar, cómo puede entender cuando su otra yo necesita cuidarla y protegerla. Entonces, cómo se deja arrollar de ella también desde el amor, ¿sí? No desde la desesperación. Y cómo empieza ella a entender sus dos movimientos, ¿no? Porque son dos movimientos que tiene en su cuerpo. Entonces, fue un acompañamiento súper lindo, súper hermoso, sabiendo que hay que seguir más proceso, más camino, porque pues hay más cosas, pero eso es guau. Y lo mismo me pasó en una de las fundaciones donde estuve haciendo el voluntariado, cuando uno de los chicos estaba en un momento que no sabía qué hacer. Entonces digo, dos papeles, tomo dos papeles, le hago un movimiento, empiezo a decirle a alguien, por favor, me anota todo lo que él dice, 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 y anotamos y ya cuando terminó, miramos y la decisión de su alma fue quedarse ahí. Y es la hora en que él está ahí y está súper bien, está muy consciente de que las decisiones las toma él y que él quiere continuar su proceso para poder salir de la adicción y estar en el mundo. Entonces, es un camino, para mí es un camino súper maravilloso y yo los invito, ¿verdad? Que por mi experiencia y por mi alma, los invito, que sea conmigo, que sea con otras, pero que por favor se regalen se hagan ese regalo. Yo les digo a mis consultantes, muchas veces nos compramos 3, 4 pares de tenis al año. No nos compremos sino uno, porque no necesitamos sino andar con un par de tenis, pero andar libres, libres del alma, libres, sin nada de cargas. Yo soy una mujer que cargo poco, cargo nada, hasta para viajar. Todos se ríen porque llevo una mochila con 2 prendas, pero es cargar así y caminar por el mundo livianos, tranquilos, amorosos, sabiendo que si hoy mi cuerpo me dice que lo abrace, yo lo abrazo con todo amor, que no necesito de nadie más. Entonces a eso los invito desde mi alma y desde mi corazón, ya sea conmigo, ya sea con Sandra, ya sea con otros, pero que se permitan, porque es un regalo sagrado y maravilloso que nos damos. Cuando entendemos que la vida no la complicamos, pero que la vida se vive con mucho amor y con mucha calma. Vilma, algo para dejarle un poco más claro a la gente, porque yo te comprendo cuando tú dices que acompañas a la gente a hacer un movimiento. Sí. ¿Qué significa? O sea, si le estuviéramos explicando a una niña de 8 años qué es hacer un movimiento. Si yo le explico en este momento a las personas, hacer un movimiento es hacer una constelación individual, ¿vale? Es una constelación donde yo pongo figuras o como el caso el chico que les cuento, 2 papeles, ¿no? Y les digo, permita que su alma hable, ¿cierto? Porque cuando nosotros empezamos a conocer nuestro cuerpo, nuestra alma sabe hablar. Eso es como cuando pasa, no sé, a alguno le habrá pasado, que van a ir a un viaje o que alguien los invita a la casa y uno, lo primero que le dice a uno el cuerpo, ay, no, no vaya ya, o no, ¿cierto? Pero uno por pena le dice al otro, sí, sí voy, aunque no quiero ir, ¿sí? Entonces es eso, eso es lo que yo llamo un movimiento, ¿cierto? Donde uno permite que el cuerpo fluya y que el alma fluya y le diga, ¿no? Entonces cuando yo escucho a mi cuerpo, a mi alma, entonces puedo tomar decisiones desde ahí.
Ok, perfecto. Yo por eso creo mucho en todo proceso de transformación, de sanación emocional, de liberación emocional, como la gente le quiera llamar, en el poder que tiene el acompañamiento de un profesional que haya o no haya pasado por ese mismo proceso, pero que tenga las herramientas para generar esos movimientos, porque en función de lo que requiere cada persona, el profesional va a saber qué tipo de herramienta, de método, o a veces sencillamente hasta quedarse en silencio es lo que necesita la persona. Alguien que le escuche libre de juicios y o sencillamente alguien que le diga, no, 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 eso que tú estás diciendo ahora mismo no es, no aplica. Entonces, yo creo mucho en esos acompañamientos y por eso cuando te escucho a ti, ¿no? Los acompañamientos que yo hago, también te quiero invitar, Vilma, a que podamos tener otros podcasts más adelante para profundizar en muchas cosas, porque sé que también haces tarot terapéutico. Ahora, tú dijiste que uno de los movimientos lo hacías a través de las constelaciones. Una de las cosas que yo hago también por formación y por tantos años de experiencia trabajando con terapeutas es expliquémosle a la gente que es una constelación. Para la gente que no sepa qué es eso. Bueno, una constelación, yo la explico como yo la entendí, siempre la explico como ya la entendí, ¿cierto? Porque a mí al principio me era difícil, pero yo la entendí que una constelación es como si cuando tú vas a un teatro, ¿no? Vas a ver una función de teatro. Entonces, en un teatro tiene tres partes, ¿no? Una parte que es el escenario, que nosotros en constelación lo llamamos campo. Otra parte, una obra de teatro tiene un director, que ese es un constelador, que sería la persona que va a guiar la constelación, ¿cierto? Y eso, ¿vale? Entonces tú llegas, ¿vale? Entonces, cuando ya estamos alrededor de ese teatro, digamos, de ese escenario, ¿cierto? Que lo llamamos campo, se va a formar un campo Vilma, no sé si me escuchas porque se me cerró Zoom. ¿sí? Bien. Se me cerró Zoom y ahora ya no me está dejando poner la cámara. Ah, ya me está dejando poner la cámara. Es que se me cerró, entonces no sé si siguió grabando, no siguió grabando. Y ahora mismo, por ejemplo, ¿Me, a ti me no te veo. escuchas? ¿Me Sí, escuchas? te Ya, estoy ya, escuchando. volvimos, Pero volvimos. lo último que cuando tú estabas explicando que era una constelación, se me Sí. ralentizó todo y luego se me cerró el Zoom. O sea que desde dónde empiezo. Entonces, bueno, aquí aparece que ya está grabando. Si quieres, vuelve y empieza de qué es una constelación, porque no sé si quedó grabado. Vale. Entonces, bueno, Sandra, te explico que para mí, qué es una constelación y cómo yo lo entendí. Porque cuando me hablaban de constelación, no era claro para mí. Entonces, yo lo entendí como si fuera que yo fuera a ir a una obra de teatro. Entonces, entendí que una constelación es como si va a ir, uno va a una obra de teatro donde hay un escenario que en constelaciones llamamos campo, ¿cierto? Hay un director, en la obra de teatro hay un director, ¿cierto? Que dirige la obra,
que en constelaciones sería la persona que va a guiar la constelación, o sea, el constelador, ¿cierto? Hay un actor principal que sería él, la persona que va a constelarse, ¿cierto? Y para que todo esto funcione, necesitamos que haya espectadores, ¿cierto? Entonces están los espectadores que en constelaciones se llaman los participantes. Entonces, ya estando los participantes, el espacio, que lo llamamos el campo, ¿cierto? Está la persona que se va a constelar y el constelador. Entonces, cuando estamos reunidos, esto se forma un campo que lo llamamos fenomenología, ¿sí? La fenomenología es un campo que permite vivir desde la experiencia. Entonces se empieza a vivir una experiencia, ¿no? De acuerdo a lo que el consultante traiga, porque para mí es muy importante que el consultante Vilma, no sé si me escuchas porque me está pasando lo mismo de ahora. Te me, que- te me has quedado otra vez. y con ahí la historia de este consultante. Y empieza al consultarte, el consultante a darse cuenta de qué tantas cosas pasaron en su sistema sin juzgar, porque lo que lleva a una constelación es tomar a su sistema tal y como es, con respeto y honra. Y eso, Volvió a pasar lo mismo. claro, yo hace rato por eso no podía hablar porque te veía a ti congelada. ¿Por qué no Vale. revisas a ver qué quedó grabado? Es que no puedo revisar porque cuando tú grabas, por ejemplo, ahora mismo está convirtiendo la primera grabación. Ah, ok. Entonces no puedo mirar hasta el final si quedó o no quedó grabado. O sea, hasta que ya cierre Zoom y se me conviertan las otras grabaciones. Se Porque quedó, si quieres, se quedó pausa. Yo te escuchaba pausada cuando ya decías, es importante el consultante. Ahí ya se quedó todo pausado. porque si quieres, Sandrita, pues si quieres dejamos y como ya no nos queda sino grabarlo de la constelación, lo hacemos en otro momento para que tú mires a ver qué quedó, si necesitas y qué falta. No, si quieres, aprovechemos estos minutitos y al menos Sí, terminas de dar la idea. ¿Por qué? Porque si no, yo luego va a ser el trabajo más complicado para mí, unir muchas vale, grabaciones sin saber en vale, dónde quedó. mm, O sea, esto seguro vale. que sí está, o sea, porque sí está quedando grabado. Entonces, tú Sí, sí, quedaste sí. lo que pasa es que resume, o sea, concreta un poco más, cuando se empezó a quedar pausado tú. Es importante que el consultante, y ahí se pausó, para mí. Ya. Pero ya esta vez ya la había terminado toda. Ya dije que era Claro, importante que el concepto. pero no sé si esa parte alcanzó a quedar grabada, Bueno, porque para mí tú te habías pausado, entonces no sé si Zoom sí la grabó. bueno. Entonces voy a decir, espere porque ahí me pierdo. Espere. Repito y me concentro. Es muy importante para mí que el consultante tenga una pregunta clara y sepa qué intención y cuál es la intención de, me perdí. Bueno, para mí es muy importante que el consultante lleve una pregunta clara y sepa qué quiere que la constelación le muestre. No, estoy trabada. Espere porque me perdí también. Espere, respiro. Tomo agüita.
Para mí como consteladora es muy importante que el consultante lleve la pregunta clara y sepa qué espera de la constelación. Teniendo todos estos aspectos claros y estando ya en el campo, surge la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología es permitirle que el campo se exprese y que entregue las experiencias, ¿cierto? Entonces, ahí empieza el campo a tomar a las personas y muchos entran a representar a muchas familias del consultante. ¿Qué hace la constelación cuando ya está en ejecución, en ese baile, en esa danza? Pues mostrarle qué aspectos de su sistema muchas veces están el atado, que no le permite ser libre, que está mirando de pronto a un familiar muerto, a un excluido, y se hacen los movimientos desde el alma y con amor y respeto mirando su sistema sin juzgar. Y eso permite que el consultante empiece un proceso desde ahí de sanación, porque sabe que en su sistema pasaron muchas adversidades, muchas cosas, y que él está mirando a uno de sus antepasados y que queda ahí y no puede avanzar. Entonces eso hace la constelación. No, con el hecho de que tú vayas a una constelación, no es que todo se te acomode, no. Tienes que seguir un proceso, hacerte responsable, porque las constelaciones se hacen siempre a la persona, al adulto, no se le hace a un niño, porque el niño no resuelve, el niño se queja, el adulto resuelve. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Partimos de que cuando llego a la consulta yo estoy en el adulto, ¿cierto? Y en el adulto y como adulto empiezo a resolver y resolver todo lo que a mí me ata. Entonces, básicamente, a grosso modo, esa es una constelación familiar, a la cual también los invito, teniendo también mucho cuidado dónde vamos a una constelación, con quién vamos a una constelación, porque cuando vamos a un movimiento de esa categoría, de esa calidad, pues vamos a entregar nuestra historia. Entonces, ¿quién no la mira con respeto, con amor, con honra? Y así también no, invita al consultante a que la mire con respeto, amor y honra. Entonces, es como mi invitación y pues vuelvo y repito, yo estoy al servicio y me pueden contactar en mis redes, en Instagram como Vilma Rosa Guiar, mi nombre, en Facebook como Vilma Rosa Guiar o en mi WhatsApp al 310-695-2470 en Colombia más el 57, ¿no? Más 57 310 695 2470 o con Sandra y la escuela del terapeuta. Ahí estamos al servicio de todos. Perfecto, Vilma. De todas maneras, aquí debajo van a tener todos los enlaces para que contacten contigo, tu correo electrónico, tu teléfono también, para que se unan Va. a tu grupo de WhatsApp, porque está creando Vilma su comunidad en WhatsApp, donde por allí también comparte muchas más cositas. Yo es que soy una enamorada, yo soy una enamorada y apasionada de las constelaciones familiares. Yo tengo digamos, mi propio concepto de las constelaciones, mi propia definición, y es que las constelaciones hablan lo que la familia calla. Entonces, Total, total. Los secretos y todo. entonces, como todas las personas estamos conectadas porque somos energía, sí, así sea esa persona que te incomoda, así sea esa persona que no te cae bien, así sea esa persona que no ves en años o que nunca has conocido. Todas las personas estamos conectadas y las personas que hacemos parte de una constelación, tanto el consultante que va a constelar, que va con esa pregunta clara, como las otras personas que estamos allí, o a veces no tiene que haber personas porque se pueden representar con figuras, con figuritas. Siempre va a salir todo lo que está en el árbol escondido o en tu inconsciente también, evidentemente. Así que todas las personas que quieren salir como de ese caos emocional, de ese dolor emocional, si tienen alguna
cuestión por resolver, que quieren vivir más en felicidad, que quieren elegir ser felices, pues los invito, los animo a contactar con Vilma, porque ya hemos podido sentirla, escucharla, de que es un ejemplo de que día a día podemos elegir vivir en más felicidad. Y para vivir en más felicidad, sí o sí, hay que atravesar nuestras noches oscuras del alma, aquello que nos genera dolor o sufrimiento. Hay que atravesarlo, amores míos, eso no hay escapatoria. Sí o sí hay que hacerlo. Y lo bonito y maravilloso es hacerlo en compañía de profesionales como Vilma, que tienen las herramientas para que esos movimientos tuyos amorosos sean lo más compasivo posibles. Porque yo creo que todo proceso de autosanación tiene que ser un proceso muy compasivo. No caer en el modo victimismo, por favor, pero sí un proceso Mm. muy compasivo. Y tener esa persona que está allí, que tiene las herramientas, los conocimientos, el tiempo, la experiencia para acompañarnos, pues es un regalo de Dios. Vilma, ya para despedir, ¿qué mensaje le puedes decir a las personas que hoy de pronto están diciendo es que mi vida no es feliz o no me siento feliz, mi vida es una mierda, que están utilizando un lenguaje que los lleva a creer que no están en felicidad? Mira, algo que yo vengo practicando hace muchos años, Sandra, es que yo todos los días muero y todos los días nazco. Entonces yo en las noches tengo un ritual donde le agradezco a la muerte por haberme dejado transitar el día y me pongo a su disposición si este es el último día, ¿vale? Y cuando abro mis ojos, le agradezco a la vida por volverme a recibir. Entonces yo digo, después de ese agradecimiento que le hago a la muerte, a la vida, digo, honro la vida, la Vilma de ayer, la Vilma que ayer tuvo unas herramientas X para atravesar todo lo que tuvo que atravesar y amo a la Vilma de hoy, ¿cierto? Y voy a caminar este día en paz, tranquilidad y armonía conmigo mismo. Y es lo que hago, yo llevo muchos años en ese proceso de todas las noches despedirme de la muerte, ponerme a su disposición y al otro día agradecerle a la vida por recibirme nuevamente y caminarla desde el amor. Entonces los invito, si les resuena, que lo tomen, se apropien y lo hagan. Y es vivir la vida y comprender que nosotros el día de ayer teníamos 4 herramientas. Hoy, con esta conversación, puede que haya tomado otra herramienta, ¿vale? Y que cada día nos nutrimos de herramientas para poder seguir transitando en la vida. Y eso es lo que les podría regalar hoy. Pedazo de regalo, muchas gracias, Vilma. Y yo también les tengo una invitación y es a que conozcan el evento online, Perdonar lo cambia todo, cómo elegir vivir en felicidad, donde allí va a estar Vilma dando una de las conferencias de este evento online, sea cual sea la fecha que tú estés viendo este vídeo, si lo ves después del 11 y el 12 de marzo de abril, perdón, del 2026. Todo este evento va a quedar grabado, pero si quieres estar en las conferencias en directo, el evento se va a realizar el 11 y el 12 de abril, completamente online. Vas a tener acceso a las grabaciones, toda la información de este evento que va a estar muy enfocado en el tema del perdón y el tema de vivir más en felicidad. En la descripción tienen literalmente mi número de WhatsApp y un enlace para que tengan toda la información de este evento. Vilma, nos vemos y nos sentimos en un siguiente podcast. Que tengas un bonito día. A ti, mil y mil gracias a todos, a todas y a todas las personas que nos vieron hoy, que nos acompañaron y que bueno, los abrazo desde el alma y en una próxima oportunidad nos veremos.